La vez pasada, la última vez, nos quedamos aquí, por aquí estuvimos resolviendo esto en la pizarra y por ahí veíamos, comparábamos algunos valores, ¿no? Los valores cómo salían. Ya, bueno, voy a pasar esta PPT que todavía no la tienen, creo. Aquí es un repaso solamente de lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, a ver, espérense, acá, no, aquí también ya hay 3D. Ya, pero los ejercicios eran como que en el plano, ¿no? Lo que hemos estado viendo sobre las reacciones y todo habíamos visto en el plano, ¿no? En un plano. Entonces acá es casi lo mismo, solo que es en 3 dimensiones, ¿no? Al final se aplica lo mismo. La rótula habíamos dicho que, miren, de este tipo de la rótula, la restricción, ¿no? Esas son restricciones o condiciones de contorno. A veces son importantes, por ejemplo, en una simulación, cuando a alguien de ustedes les toque hacer una simulación en 3D en algún software, van a tener que poner, que detallar al programa cómo está sujeto el elemento que se está analizando, ¿no? Y cuáles son sus apoyos, cómo, ¿no? Si, por ejemplo, rótula, ¿no? Si es empotrado, si es empernado, ¿no? Si es con rodillo. Entonces, es importante esto saberlo, ¿no? Bueno, la rótula permite todo el movimiento angular, los momentos te permite hacer. Más no te permite sacar este punto ¿no? de donde está, ¿no? No puede moverlo traslacionalmente. Entonces, si es que hay una restricción es porque hay una fuerza, te ofrece una fuerza, ¿no? La fuerza es tridimensional aquí, en los 3 sentidos. A veces uno hace un poquito de fuerza, más fuerza para sacarlo en el eje Y, ¿no? Pero bueno, ya eso son otras cosas, ¿no? Espero a eso se refiere la rótula. Aquí también, aquí hay una rótula, pero con unas rueditas, ¿no? Entonces esto se puede mover de izquierda a derecha, en el plano. Entonces no hay restricción en el plano, ¿no? Así como acá había estas restricciones en el plano, a, z y a x, aquí no va a haber por estas ruedas. Entonces lo único que va a ofrecer aquí esto es normal, ¿no? Ni siquiera es algo axial, ¿no? Al eje, porque si fuera axial se descompone en normal y tendría una componente horizontal, pues, ¿no? Quiero saber solamente por casualidad, como todavía no he escuchado a nadie, si me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se ¿Sí? escucha. Ya, gracias. Acá hay una opción para sacar esto, ajustar vista, pantalla completa, abrir imagen en imagen. Ya. Ahí está esto. Ya. Ok. Articulación de bisagra. La bisagra, o sea, ya ustedes saben, ¿no? Es como la de la puerta, ¿no? Esa bisagra ustedes saben que no la pueden mover, ese punto no lo pueden mover ni en el horizontal, ni en el plano horizontal, ¿no? Ni en el X, ni en el Z, ni tampoco para arriba o para abajo. Entonces ahí están las 3 restricciones traslacionales que hay, ¿no? Representados por A, X, A, Y y A, Z. Esto lo que te permite la bisagra aquí, según esta imagen que está aquí, ¿qué te permite hacerlo? Moverlo, girarlo, ¿no? Girarlo de arriba para abajo, es decir, moviendo la mano de arriba para abajo. Eso es un momento en el eje Z. O sea, uno genera un momento y se produce el movimiento en el eje Z. Entonces no te está restringiendo el momento en Z, ¿cierto? Pero intenta moverlo en el X, no se puede, ¿no? Por estos pernos.
por esos tornillos o pernos, lo que sea, no se puede en el eje X. Entonces se te ofrece una resistencia a ese movimiento, entonces sí ofrece una reacción de momento en el eje X. Y también si lo quieres mover, pues la mano de aquí para acá, ¿no? La mano de aquí para acá, ¿sí? Sería en el eje Y, tampoco lo puedes mover, ¿no? Entonces también te ofrece una resistencia en el eje Y. Articulación de bisagra, ¿no? Es el usado para soportar puertas, permite que el cuerpo soportado gire respecto a una línea o eje de articulación, ¿no? En este caso permite que gire en el eje Z. Aquí, aquí falta un dibujo, creo, falta una parte aquí, ¿no? Porque olviden este dibujo, ¿no? Es lo mismo, solo que aquí faltan dibujar los momentos, ¿no? Aquí no hay bisagra, aquí no, esto es como si fuera una rótula, ¿no? Solo que aquí está mal dibujado, porque la rótula es esta de acá, ¿no? La rótula, las reacciones son en los tres ejes, ¿no? Es así, tal como acá, está mal dibujado. El cojinete, o también llamado chumacera, es esto de aquí, ¿no? Son elementos que soportan los ejes, ¿no? Y generalmente estos de aquí son rodillos, son unas bolitas o son cilindros, ¿no? Que rotan, permiten el rodamiento, ¿no? Es la mejor forma de poder que no pierda mucha eficiencia, ¿no? En el rozamiento y todo. Obviamente hay rozamiento, hay deslizamiento, que se pierde la energía, ¿no? Pero también hay unos orificios que se lubrica por dentro, ¿no? Para mejorar incluso la eficiencia, pero eso es lo que existe, ¿no? Hay este tipo de cojinetes, y también hay cojinetes de aceite también, que no tiene estas bolas que están adentro, sino es un fluido, ¿no? Y el eje está soportado por ese fluido, ¿no? Se llaman cojinetes de Babbitt también. Pero en este caso, que dice soporta un árbol o eje o flecha circular que puede girar alrededor de su eje, gira, entonces no te ofrece momentos de restricción en el eje Z, pero tú no puedes mover, pues, digamos, con respecto a Y no lo puedes mover, ¿no? Entonces por eso hay un momento de restricción aquí, y tampoco en el eje X, ¿no? Ok, aquí, o sea, miren, la reacción, aquí hay una reacción, tú lo puedes mover, el eje lo puedes mover, trasladar para arriba, el Y, sí, ¿cierto? Ahí ya, no, perdón, no lo puedes mover, entonces hay una restricción aquí, ¿no? Puedes mover en el eje X, tampoco, ¿no? Por eso hay restricción. Ahora, no se dejen llevar por el dibujo. Yo les pregunto, ¿se puede mover de forma axial? ¿Qué me responderían ustedes? Sí. Sí se podría mover, ¿cierto? De forma axial, ¿no? Entonces no habría restricción aquí, ¿no? No habría esta. Pero resulta que en la parte práctica, este eje va bien apretado de este cojinete, va bien apretado. Se aprieta con la pista interior del cojinete. El cojinete tiene una pista interior que choca con este eje, y tiene una pista exterior que es, entre esas dos pistas están las bolas, ¿no? Rodando, es un rodamiento de bolas. Entonces está bien apretado, que prácticamente no permite ese movimiento axial. Obviamente que si el eje tuviera menos diámetro, de repente unas milésimas menos, ¿no? de ajuste, pues sí permitiría el movimiento, ¿no? Y entonces ahí no habría esta restricción, ¿no? Pero en este caso se está refiriendo a que
ofrece esta restricción porque está bien ajustado, ¿no? Entonces no se mueve axialmente. Solamente respecto a ejes perpendiculares, pero no un par respecto a... Ya. Esto, vean hasta aquí solamente, ¿no? Esto es con respecto al cojinete, ¿no? Este es el caso que les había dicho, pues, ¿no? Que permite de repente un movimiento axial. Ya, pero vamos a ver estas dos partes nomás. Esto de acá. Lo otro, o bien estos dos, ¿ya? O bien estos dos. Soporte de empotramiento. No recuerden, empotramiento es que está como, es como si estuviera soldado o como si estuviera, digamos, bien anclado a la cimentación, ¿no? Al piso. O sea, a veces, por ejemplo, una plataforma petrolera tiene sus columnas así y tiene como, digamos, es 30 metros, es tiene la plataforma, pero abajo en el mar, o sea, abajo en el suelo marino, está como que 10 metros hacia el fondo, ¿no? Para anclarlo bien, 10 o 15, ¿no? Entonces, eso es empotramiento, ¿no? Empotramiento ahí sí no le permite, pues, irse para ningún lado ni girar para ningún lado también, ¿no? No permite. Y aquí están las 6 restricciones que presenta el empotramiento. Ok. Ecuaciones escalares de equilibrio de 3 dimensiones. Entonces, aquí este tema, ¿no? Si recuerdan, aquí este tema estamos hablando de equilibrio, ¿no? Si un cuerpo está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser 0 y la sumatoria de momentos también va a ser 0 en cada eje, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos en los ejercicios, vamos a poder utilizar cualquiera de esas cualquiera de esas 6 ecuaciones, ¿no? Para calcular las reacciones que nos piden. Es posible evaluar la suma de los momentos respecto a cualquier punto, ¿no? Como les había comentado, también respecto a cualquier eje, ¿no? No va a existir algo que esté en equilibrio y tú hagas un sumatorio de momentos con respecto a un eje y sea diferente de 0, ¿no? Porque si es diferente de 0 el momento, entonces va a haber una aceleración, ¿no? O sea, no es que no podría haber ese caso, ¿no? O está en equilibrio, pues, o tiene aceleración, son cosas distintas, ¿no? Que se pueden obtener otras ecuaciones sumando los momentos respecto a otros puntos adicionales. No serán independientes de las primeras ecuaciones. Claro, aquí esto lo que indica, en otras palabras, es que en sí, como ya hemos visto, se pueden resolver de distintas formas, ¿no? Uno puede verlo de una forma, otro lo puede ver de otra forma, ¿no? La solución, considerando otros puntos de referencia, pero al final tendría que salir lo mismo, ¿no? Aquí, como tenemos 6 ecuaciones, a lo mucho, ¿no? No hay más, porque, o sea, en 3 dimensiones solo hay estas 6 ecuaciones. Entonces eso es lo que dice acá. No se pueden obtener más de 6 ecuaciones. Estas son ecuaciones independientes, ¿no? Lo que pasa en X no importa, no influye en lo que pasa en Y ni en Z, son independientes. Por lo que se pueden encontrar como máximo 6 fuerzas o pares, ¿no? Entre ellas, desconocidos, para tener 6 ecuaciones y 6 incógnitas, ¿no? Ok, aquí ejemplo, la barra AB de la figura está soportada por los cables
BC y por un soporte de bola, ¿no? Y cuenca A. Rótula, dice una rótula en A. El cable BC es paralelo al eje Z, el BD es paralelo al eje X, el peso de 200 newtons de la barra actúa en su punto medio. ¿Qué valores tienen las tensiones en los cables y las reacciones en A? A ver, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí en A van a haber tres reacciones, ¿no? Uno aquí, uno en el eje X, uno en el eje Z y uno en el eje Y. Acá en el punto B tengo, si está en equilibrio, pues tengo una tensión para acá, y acá en BC también tendría una tensión para acá. Aquí, por ejemplo, esas son las únicas fuerzas pues, que actuarían en este elemento, en esta barra, ¿no? ¿Qué valores tiene la tensión y las reacciones en A? Entonces, por ejemplo, acá este es T1 y este es T2. ¿Qué podríamos ahí hacer aquí? Dice el BD es paralelo al eje X, es importante, entonces el T1 solamente es horizontal y el T2 también es horizontal, ¿no? En el otro sentido. ¿Qué es lo primero que se podría calcular ahí? Lo primero, ¿alguien lo ve directamente o no? La reacción en Y. Exacto, la reacción en Y, ¿cierto? La reacción en Y, ¿quién respondió? ¿Natividad? Sí. ¿Sí? Claro, entonces lo primerito es la reacción en Y, ¿no? Porque tenemos que usar estas tres ecuaciones, estas 6 ecuaciones. Lo primero que podemos calcular, si hay en Y, entonces esto también va a ser en Y, ¿no? 200J para arriba. Ok, después tendríamos que, por ejemplo, la reacción de T2 que está para un lado, ¿cierto? Si T2 está apuntando para C, entonces, ¿esto qué sería este de acá? T2. Menos T2, ¿cierto? Menos T2, claro. Si el T1 fuera para el X, para el X negativo, entonces esto fuera menos T1, ¿no? Entonces ahí es como que ya tuviera dos incógnitas solamente, ¿no? De las incógnitas que eran antes, que eran 3 más 2 son 5, ahora ya se me redujeron y tengo ahora dos incógnitas, ¿no? Ya, entonces con eso, ya hasta aquí, ya utilicé las tres primeras, ¿no? Sumatoria de X, Y y Z, las fuerzas son 0, entonces por eso es que nos han salido el resto. Ya lo siguiente es aplicar momentos, ¿no? ¿Dónde me aplicaría momentos, por ejemplo? En A. Claro, momentos en A, entonces tengo el momento acá de T1, ¿no? Ahí tendríamos que esta R por T1 y R por T2, plus T2, ¿no? Ahí ya tengo sumatoria de momentos en A. Tendría todavía ahí tengo el T1 y el T2 para calcularlo, y después también podríamos hacer el momentos en B también, ¿no?
Y, o sea, ahorita lo que queda después de eso es calcular momentos, ¿no? Porque como les digo, hasta ahí ya hemos usado las tres ecuaciones de fuerzas. Ya no se puede hacer más con la fuerza, entonces se pasa a momentos. Donde sea, ¿no? Porque, o sea, sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en B, y ahí ya tendría dos ecuaciones y con estas dos incógnitas, ¿no? Vamos a ver aquí qué es lo que está aquí. Primero, como habíamos dicho, primero se saca estas, ¿no? con esas ecuaciones, y justamente el AX es la tensión de BD, ¿no? Aquí, ojo que, a ver, el AX dice AX menos T, la tensión de BAD es igual a 0, claro, ¿no? El AX, a ver, nosotros lo hemos puesto, claro, o sea, el T1, si T1 va para un lado, para la izquierda, el T2 va para la derecha, ¿no? Pero eh, ¿no? Aquí se apunta para la izquierda, entonces aquí para la derecha, ¿no? Por eso es que aquí hemos puesto nosotros el signo negativo, ¿no? El AY es 200 y el Z es T de BC. Aquí lo que habíamos dicho, sea R de AB, ¿no? El vector R de AB cruz la fuerza que tiene solo componente, la BC tiene solo componente en Z, entonces por eso es K. Y también después el RAB cruz esta tensión, que es TBD, que solamente tiene componente en el eje Y, ¿no? En el eje X. Y después el peso, que si el elemento estuviera, si fuera uniforme, entonces el centro de gravedad estaría en medio, ¿no? Ahí, por eso es que es un medio de R de AB cruz menos 200, ¿no? Aplicamos lo que ya conocíamos aquí, determinantes, ¿no? Para calcular ese producto vectorial, y de esta sumatoria de A, aquí solamente bastó tener, solo bastó aquí hacer sumatoria de momentos en el punto A, ¿no? Ya con esto se tienen algo en el eje X, algo en el eje Y, o sea, todo esto es un producto vectorial, me van a salir vectores, tanto para el eje X, eje Y y eje Z. Mejor dicho, esta sumatoria de momentos en el punto A va a tener estas tres componentes, ¿no? En el X, en el Y y en el Z. Y como también sabemos que todo eso tiene que ser cero, ¿no? Aquí ya podemos calcular TBC, TBD y TBD, ¿no? Con esas tres ecuaciones. Y ya se resolvió el problema, ¿no? Porque después, teniendo las tensiones, podemos calcular las reacciones en A. Bueno, eso habíamos... Claro, lo que habíamos visto antes era en el plano solamente, hasta que nos quedamos en un ejercicio que era tridimensional, ¿no? Acá dice la barra AC tiene 4 pies de largo y soportan una bisagra, y la soportan una bisagra en A. ¿Ya? Y el cable BD. Ok. El eje de la bisagra corre por el eje Z. Ok. Entonces el eje de la bisagra corre por el eje Z. Ya.
la línea central de la barra está en el plano XY. Justamente eso es lo que intentaba verlo, ¿no? La línea central de la barra está en el plano XY. Esta línea está en este mismo plano de XY, ¿no? Entonces ahí el movimiento se da en el plano XY, ¿no? De arriba para abajo. Y el momento que permite esa bisagra es en el eje Z, ¿no? Dice, y el punto B de conexión del cable es el punto medio de la barra. Hay la tensión en el cable y las reacciones generadas en la barra por la bisagra. A ver, ok, aquí. ¿Cuáles serían las reacciones que me ofrecen en A? Que me ofrece la bisagra. ¿Qué reacciones tendría? A ver. Serían las tres fuerzas, ¿no? Y los momentos, en Y y en E. Las tres, ¿cierto? Ah, claro. Las tres aquí en Z, en Y y en X tendrían las tres reacciones. ¿Y momentos en dónde? ¿Qué momentos? ¿En qué ejes? En Y y X. En Y y X, ¿no? Entonces acá tengo, por ejemplo, la reacción de Y así, y de repente acá un momento, ¿no? Un momento en Y y en un momento en X. Uno de la fuerza y el otro momento. La dirección no importa, solamente hay que tenerlo en cuenta cómo lo estamos considerando, ¿no? Incluso podemos, para facilidad de cálculo, siempre podemos pensar, por más que sea anti-intuitivo, ¿no? Podemos ponerlo siempre para el lado positivo de repente, ¿no? También es una opción de poder desarrollar, ¿no? Por ejemplo, acá lo puse para negativo, entonces acá lo mejor es ponerlo para como si fuera una reacción en Y positivo, ¿no? Por más que a veces se puede ver que es diferente, pero el problema, pues el resultado te saldrá negativo, ¿no? Y ahí se corrige, ¿no? Entonces acá también y acá también momentos, ¿no? Entonces van a ser aquí 2 aquí y 1, ¿no? Tengo 5 y acá con esta tensión, ¿no? Esta tensión sería 6 incógnitas, ¿cierto? ¿O cuántas incógnitas tendría? Yo les pregunto, ¿cuántas incógnitas tendría si la tensión es tridimensional? O sea, la tensión tiene X, Y y Z, ¿no? O sea, porque miren, aquí lo que dice el problema es que el AC está en el plano XY, ¿no? La línea central está en el plano XY, pero D no está en el plano XY, porque si estuviera en el plano XY, tuviera Z0, pero tiene Z-1, entonces está como que más atrás. Entonces, ¿cuántas incógnitas yo tengo acá? A ver, ¿me podrían decir? ¿Cuántas incógnitas creen? 8. 8. ¿Quién dice otro número? A ver, participen el resto también. ¿Qué dice Alba? Nada, no dice nada. No dice nada Alba. ¿Qué dice? No estaba. Ahora se fue, creo. Profesor, disculpe, aún no la veo. ¿No la ves? No. Ya. Pero así como estamos viendo cuántas incógnitas de reacciones, incluso la tensión también
digamos como una reacción porque no se sabe. Pero aquí yo les digo, o sea, justo es es una trampa que les hago aquí, ¿no? Porque aquí les he dibujado pues la reacción en Z, la reacción en Y tanto de fuerza como momento y la reacción en X tanto de fuerza como momento. Eh, Alba, me importa que entiendas. ¿Hasta aquí entiendes? ¿Hasta aquí? ¿Hasta esto? ¿Entiendes? Si no, lo vuelvo Sí, a sí, explicar, ¿sí? hasta ahí sí. Ya, bacán. Israel he respondido 3. Ya, excelente. Lo que importa es la participación, más que si respondan bien o mal. Eh, ok, aquí la tensión he dicho que tiene X, tiene componente X, tiene componente Y y tiene componente Z. Así como acá, por ejemplo, miren, acá yo podría poner, así como el T solamente lo he puesto con una flecha, pero tridimensional, que tiene sus 3 componentes, yo podría poner aquí una, lo voy a poner de otro color, yo podría poner aquí la reacción en A, pero no, así no, espérense. Voy a borrar, porque va a confundir esto. Yo podría poner la reacción en A, esa es la reacción en A, y que tenga pues sus componentes X, Y, Z, ¿no? Obviamente. Ya para no estar dibujando los 3, ¿no? Solo que aquí ya he dibujado los 3 separados, ¿no? Pero acá yo tengo la reacción en A, en X, Y, Z, ¿no? Y acá los momentos, que solamente va a haber el momento en X y Y. Ya el momento en A, que solamente van a tener componentes X y Y. Entonces, hasta aquí teníamos 3 incógnitas acá, 2 incógnitas acá, y la tensión, ahí era la trampa, ¿no? Porque hasta aquí habíamos contado 5 incógnitas, pero con la tensión que hemos dicho que son 3, ¿ustedes creen que con 5 más 3, 8, podríamos nosotros resolver el problema con 8 incógnitas? No. No, cierto. Entonces, ¿el ejercicio no se puede resolver? ¿Qué creen? ¿Qué crees, Israel? ¿Se puede resolver el ejercicio o no? Sí, tengo 8 incógnitas. Y no, otra ecuación puedo sacar? Yo no puedo sacar otra ecuación. Pero profesor, las incógnitas no son para un punto específico. ¿Cómo? O sea, las ecuaciones son en un punto, por ejemplo, el punto A si tiene que tener como máximo seis incógnitas para poder encontrar todas las incógnitas, ¿no? O tener, Claro. son, Aquí la verdad es que no hay 8 incógnitas. O bueno, ¿cuánto habíamos dicho? 3. Sí, no, aquí la verdad es que no hay 8 incógnitas. Aquí hay 6 incógnitas. ¿Por qué? Los 5 que habíamos contado, más solamente tenemos de incógnita la tensión. No, pero falta la tensión en X, la tensión en Y y la tensión en Z. No. ¿Por qué? Porque tenemos la relación que hay entre el X y Y Z que debe tener el T.
Si nosotros conocemos uno, el resto va a salir, el y va a salir y el z va a salir. ¿Por qué va a salir? Porque tengo el vector unitario de B hacia D, yo tengo la dirección de todo. Me falta solamente el módulo, ¿no? Entonces, pero en la reacción en A, yo les pregunto, que tiene 3 componentes, ¿acaso yo sabiendo el RY, yo voy a saber que cuánto vale el X? O sea, hay una relación entre Y y X, digamos, si el Y sale tanto, entonces el X va a salir la mitad, o el X va a salir la cuarta parte. No, no, ¿cierto? La respuesta es no, o sea, no hay relación entre X y Z, puede salir cualquier cosa en X y Z, son independientes, ¿no? En los momentos también igualito, o sea, son independientes, depende de todo del sistema, cómo está configurado, pero son independientes de cuánto sale el momento en X y cuánto sale el momento en Y. Pero acá la tensión ya le sabemos cuánto, aquí sin resolver nada, nosotros ya sabemos cuánto, qué factor yo le multiplico a X para calcular Y y qué factor le multiplico a Y para calcular Z. ¿Cómo? Porque ya sabemos la dirección por el vector unitario. Entonces, porque es por eso que tengo aquí 6 incógnitas. Entonces, cumple esto, ¿no? Sí se va a poder resolver. ¿No? A ver acá, ¿qué dice? Disculpe, ¿Se entendió? Sí, dime. pero si no tendría la dirección de BD, entonces sí consideraría las 8 incógnitas. Claro, si yo no tendría la dirección de BD, ahí ya no se podría resolver. Ahí solamente ahí mismo te darías cuenta que ya no se puede resolver el problema. Ya. Sí, ajá, porque faltan datos, ¿no? Porque hay más incógnitas que ecuaciones. Ok. Entonces, aquí es lo que habíamos dicho, ¿no? Voy a ponerlo acá como puntero. Lo que habíamos dicho, ¿no? Las 3 reacciones en A, las 2 momentos en A. A ver, vamos a ver, ¿no? Las 3 reacciones en A y los 2 momentos en A. Aquí están dibujados, ¿no? De azul y de rojo. Aquí esta es una fuerza en el C, no me había dado cuenta que había esta fuerza. Y acá la tensión, ¿no? La tensión pues, que se ha dibujado así solamente, ¿no? Pero ejercida por el cable BD. Entonces, ya con esto, ¿qué podemos hacer? Lo primero, yo creo que lo primero sería de repente hacer fuerzas, a ver aquí, en X, ¿no? En X, en Y y en Z, las 3 primeras. En el eje X tendríamos el AX y la componente de T en el X, pero ahí ya está como 0,084. Para poder nosotros haber hallado esta componente X de T, ¿no? ¿Qué tendríamos que haber calculado primero? El vector unitario BD, ¿no? Y acá lo calculamos el BD. Aquí está entonces, ¿no? Las coordenadas del punto B son 2 coseno y menos 2 seno 30 y 0. A ver, vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque decía que estaba en el plano YZ, ¿no? Justo aquí dice, está en el plano YZ, en el plano, perdón, acá en el plano XY, ¿no? La barra está en el plano XY, entonces el punto B no tiene componente Z, solo que la figura no ayuda mucho, ¿no? Pero todo desde AC no tienen Z, su Z es 0. ¿No?
por eso es que aquí tiene el Z0, ¿no? El Z0. Y entre el X y Y, bueno, como está con un ángulo para abajo del X, ¿no? Va a ser esto la mitad, ¿no? Que dice AC vale 4 pi, entonces la mitad sería 2, ¿no? En el eje X tendría el coseno positivo, ¿cierto? Y en el eje Y estaría el negativo, ¿no? Menos el seno de 30, ¿no? 2 seno de 30. Pero es que aquí aparece menos 2 seno de 30 y 2 coseno de 30. De manera que el vector de posición BD, de B a D es, ¿no? Entonces, se restan, como saben, ¿no? De B hacia D, entonces es restar el punto D menos el punto B, ¿cierto? El punto D ya lo dan. El punto D es 2, 2 menos 1. Entonces, eso se resta menos B. Y aquí sabe, 2, 2 y menos 1. Eso se resta con B, que B es 2 coseno de 30. Por eso aquí se está restando 2 coseno de 30. 2 seno de 30 se resta igual a menos 2 seno de 30. Y acá menos 0. Entonces estos son números, todos estos son números y se puede calcular. Ahora, este es el BD, le quito su módulo para convertirlo en, este es un vector unitario, ¿no? Me da la dirección. Entonces yo ya tengo la dirección unitaria y esto multiplicado por t el módulo. Entonces la componente en el eje X va a ser t por 0.084, ¿no? Entonces por eso que aquí todo lo que suman en X, aquí el C estamos viendo que solo tiene componente Y, entonces aquí solamente en X va a ser el AX con la componente X de la tensión, ¿no? Igual a 0. En el eje Y, solamente aquí hay componente en Y, en el AY tiene el 100, también tiene en el Y, ¿no? Que es negativo, y la T, que es 0.945 multiplicado por T, por el módulo, ¿no? Ahí va mi otra ecuación. Después, sumatorio de momentos en Z. Sumatorio de fuerzas, perdón. Sumatorio de fuerzas en Z. Que aquí lo único que sería es la tensión, la componente de la tensión en el eje Z, ¿no? Sumado más el AZ. De aquí. Entonces, esto sería igual a 0. Entonces de aquí yo ya estoy utilizando 1, 2, 3, 4 incógnitas, ¿no? Hasta aquí en esta ecuación estoy utilizando 4 incógnitas. Bueno, ya utilicé estas tres, las tres primeras, entonces después me falta usar los momentos, ¿no? Vamos a ver en los momentos qué sucede. Aquí momento, ya. Dice la fuerza del cable como el producto de su magnitud y EBD. Ya. Eso es lo que había dicho, ¿no? Que el vector unitario por la amplitud es la tensión. Ahora, como están pidiendo el T, ¿no? Entonces lo que más conviene es hacer sumatorio de momentos en el punto A. Entonces en el sumatorio de momentos aquí tenemos de incógnita esta incógnita de aquí en el eje Y, que está colocada acá. Tenemos en el eje Y, ¿no? Se dan cuenta aquí también que las reacciones aquí también las estamos apuntando para el lado positivo siempre, ¿no? El AX positivo, el AY positivo, el AZ positivo. Los momentos también, ¿no? Apuntan para el lado positivo. ¿No? Aquí tenemos el momento en X, el momento en Y. Y después, ¿qué otros momentos? Los A no producen momentos, solamente pues, produce el T y el C. Para eso, ustedes saben pues que tendríamos que buscar el vector posición de esa T, ¿no? El vector posición de AB cruz T. Vamos a poner AB cruz T. Entonces,
aquí está, ¿no? R de AB, cruz T. La T es lo que está aquí, ¿no? El módulo por el vector unitario. Más el R de AC, cruz esta de acá, cruz menos 100. ¿No? R de AC, cruz menos 100. Ya pues. Por aquí también esta es incógnita, el TET sigue siendo incógnita. Pero lo que tendríamos pues que calcular ahorita son las reacciones el vector posición de AB y el AC, que uno es el doble del otro nada más, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, que el punto B tenía estas coordenadas, y si es AB, el A es en el punto 0, entonces tendría las mismas coordenadas, ¿no? Porque sería AB, A está en el centro, entonces B menos A, y A es 0, 0, 0, entonces es esto menos 0 cada uno, entonces sería lo mismo. Por eso es que el R de AB es 2 coseno de 30 menos 2 seno de 30, ¿no? J, no hay nada en K. Y el R de AC simplemente sería el doble, ¿no? Porque esta es la mitad y este es todo el doble. Entonces lo pondríamos acá. Ya con esto, incógnitas, y acá esto se puede resolver en función de T, ¿no? Porque T es ya es una magnitud. Y queda aquí, ¿no? Acá está. Y acá sí me queda un número, un vector. Porque aquí conozco todo el RAC. Me queda un vector. Que ya ahora, sumando todo, se separa, ¿no? Se separa lo que me ha quedado en el eje Y, lo que me ha quedado en el eje Y y lo que me ha quedado en el eje Z. ¿No? Aquí lo que ustedes tienen que ver es que, miren, acá sumatoria de momentos en A, ¿cierto? En el punto A. Cuando hacemos esto, ¿ustedes creen que aquí va a salir ya directo o necesito hacer otro sumatorio de momentos en otro eje? Porque voy haciendo 1, 2, 3 y con esta sería 4 ecuaciones y me faltan 2 para calcular las 6 reacciones. ¿Qué piensan? ¿Se necesitaría más sumatorio de momentos? Ya sería suficiente. Ya sería suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, o sea, es como que yo pusiera acá sumatoria de fuerzas es igual a 0. Fuerzas tridimensionales. Esas fuerzas tridimensionales ya se descomponen en 3. Entonces también acá, estos sumatorios de momentos también se descomponen en 3. En I, en J y en K. Y cada uno de ellos es sumatorio de momentos en A, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahí están las 3 ecuaciones de momentos. Así como acá están, solo que aquí están separadas, las 3 ecuaciones de las fuerzas. Entonces yo ya estoy utilizando ahí las 6 ecuaciones, ¿no? Acá en momentos, acá hay 3 en momentos y acá hay 3 en fuerzas. Entonces ahí ya 6. Entonces ya no necesito, con eso ya no necesitaría más para poder calcular, ¿no? Acá de frente lo que saldría, miren, primero saldría el valor de T, ¿no? Tengo el valor de T, aquí solamente lo reemplazo y ya tengo el valor de M acá, y también acá lo reemplazo y ya tengo este valor del M en X y el M en Y. Y después me paso acá, ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de Y y ya tengo el valor de Z, ¿no? Entonces, ahí están las ecuaciones, ¿no? Solamente eso. Ya. La placa de la figura está soportada por bisagras en AB por el cable CE. Entonces vamos a ir viendo
la cantidad de reacciones y ecuaciones, ¿no? que podemos tener acá. La placa de la fibra está soportada por bisagras AB. Ok, por el cable CE. Y las bisagras propiamente alineadas no generan pares sobre la placa. Y la bisagra en A no genera una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra. A ver qué dice. Aquí, las bisagras propiamente alineadas no generan pares sobre la placa. No generan. Y la bisagra en A no genera una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra. No genera una fuerza. A ver. Primero vamos a ver si no nos dieran esto de acá ya. Si no nos dieran este enunciado, ya, y después vamos a ir tachando de acuerdo a cómo lo interpretemos. Ya, la reacción en A, tendríamos, ¿cómo sería en la bisagra en A? Tendríamos una reacción, así como ya habíamos visto, ¿no? Voy a ponerlo de color rojo. ¿No? Una reacción en el eje X, en A. Voy a poner AX. ¿Qué más tenía esto? Se puede mover. ¿Cómo eran las reacciones en la bisagra? ¿Se acuerdan? Tenía las tres reacciones, ¿no? Tenía las tres reacciones. ¿No? La reacción en Y también. A Y tendría la reacción en Z, porque no permitiría el movimiento de la placa en Z, que sería la reacción así, en Z, ¿no? Que son independientes, porque dependiendo de cómo está cargado todo el sistema, no son independientes, pues, ¿no? Tendríamos la tensión en T, aquí la tensión ¿no? de S tendríamos, y tendríamos acá en el B, que sería lo mismo, ¿no? Sería Bx, también acá un By, un Bz, y acá un By. ¿Sería así o no sería así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hasta ahí está bien o me falta o he hecho algo de más? Ah, o ¿qué me falta? A ver, ¿qué dicen? Eso me dice que la fuerza no genera fuerza sobre el suelo. En el punto de punto. Claro. Pero aparte, es que primero hemos dicho que hay que olvidarnos de lo que dice ahí un ratito. Ahorita vamos a ir eliminando. ¿Ya? Ahorita hay que ir eliminando. Pero todavía no hay que ver el enunciado. Mi pregunta es, ¿aquí ya está completo o me falta algo? Falta los momentos. ¿Falta qué? Los momentos. Los momentos, ¿no? Ya, está bien. Entonces aquí, por ejemplo, los momentos sería, por ejemplo, en el Z, sería, ¿dónde sería la reacción que me estaría dando? Reacción en X, ¿no? Sería momento en X. No, momento en X. Momento en A de X. ¿No? Y momento en Y también. Una reacción ahí en el momento en Y. Y en el Z pues estaría libre, ¿no? En el Z está libre. Acá también lo mismo. Momento acá en B. En X. Y acá también momento en B.
B de Y. Y ahí estos son momentos. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? $11, ¿verdad? Porque ya saben que la tensión, ya, porque tenemos su vector unitario, ¿no? Entonces ahí tendríamos 11. Entonces es por eso la necesidad de que hayan algunas restricciones, ¿no? Entonces ahí vamos a ir tachando. Vamos a ir tachando. Me dicen, la placa de la fibra está aportada. Las bisagras propiamente alineadas no generan pares sobre la placa. ¿Qué significa eso? Bueno, y después dice, y la bisagra en A no genera una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra. Entonces, ¿el AZ lo tachamos? Sí. Sí, sí, cierto. El AZ lo tachamos. Acá está con otro color. Ya. El AZ lo vamos a tachar, ya, porque aquí nos está diciendo, la bisagra en A no genera una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra, ya. Entonces, hasta ahí todavía nos falta, pues, porque nos hemos quedado con, eran 11, ahora con 10 incógnitas. Tendríamos que eliminar. ¿Cuántas tendríamos que eliminar para poder tener una solución a este problema? Bueno, 4, ¿no? Nos faltarían eliminar 4. Y me parece que justamente por eso el problema lo está diciendo, ¿no? Las bisagras propiamente no generan pares. Entonces, si no generan pares, entonces me parece que tendríamos que eliminar esto, ¿cierto? Todos los pares que van de 2 aquí y 2 acá. Entonces ahí ya me quedaría con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Lo voy a... Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Bueno, el problema está diciendo de que no generan estos pares, entonces por eso los estamos tachando, ¿no? Por eso es que, o sea, el primer ejercicio es saber los que deberían existir. Ya que el problema me diga que no hay, entonces ya ahí se me están yendo las incógnitas. Entonces ya, ahí ya puedo resolver, pues ya están los 6. Comienzo pues lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas en X y Y y Z, ¿no? Y después sumatoria de momentos. Una sumatoria de momentos nomás. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene 3. Esto es como si fuera sumatoria de fuerzas también. Eso es como si fuera sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Solo esos. En sí son solo estas dos ecuaciones nada más. Solo que esta tiene 3 componentes y esta tiene 3 componentes. Y por eso podemos calcular hasta 6 incógnitas, ¿no? Solo que aquí está por separado, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Las reacciones están ahí tal como los hicimos nosotros o no? Sí, a ver, en A y en X, en Y y en X, y en las 3 acá en B, y la tensión, ¿cierto? Está igual, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? La tensión se puede calcular su vector unitario, porque tengo el punto C y tengo el punto E. El punto E y el punto C lo tenemos. Entonces ahí solamente, aquí ya se calculó, ¿no? Se calculó acá.
Luego, sumatoria de fuerzas en X, todas las fuerzas en X, aquí va a haber el AX, va a estar el BX y la componente de X en T, está acá. Se hace lo mismo para el Y y se hace lo mismo para el Z. Hasta aquí todavía no se puede calcular ni uno directamente. Y entonces nos pasamos a la sumatoria de momentos, ¿no? Lo hacemos sumatoria de momentos en B para poder eliminar las 3 reacciones que hay ahí y ya nos quedaríamos solamente con 2 de A y solamente la tensión. Entonces para eso tendríamos que el R, ¿no? El R de BA, ¿no? Aquí ya está directamente, pero esto es R, eso es sumatoria de momentos en B. ¿Cuántos se ha hecho aquí? Ah, ya, este de aquí es la primera parte de aquí es el R de BC. R de BC tiene componente solo en X, ¿no? Entonces por eso es que aquí está solo el componente X. R de BC por cruz la tensión, ¿no? Después otro, la componente, la fuerza en A, ¿no? La fuerza en A, que sería el R de BA, que su componente solo hay componente en Z, entonces por eso es que aquí hay componente en Z, multiplicado por el vector pues que forman estos dos, ¿no? El X y el Y, aquí está directamente, más este de aquí que faltaría, que sería multiplicado R de BD cruz menos 400. Denme un segundo nomás, porfa, que me está sonando la lavadora, un momentito. Ya, ok, gracias. Ya pues, y acá solamente, aquí el R de BD no tiene componente Y, ¿no? Entonces la componente Y es 0, ¿no? Y como es un cuadrado, tiene ¿no? 0,2 y 0,2 a los lados. Y el menos 400 que va para abajo. Entonces se resuelve y con esto la pregunta sería, ¿necesito algo, otra cosa también sumatoria de momentos en A, en D o en C para completar? Ya no, porque aquí ya tengo mis 3 ecuaciones, ¿no? De los momentos, 1, 2, 3, que acompañado con las 3 de la fuerza ya están las 6. Entonces aquí incluso nos damos cuenta que el T sale, de aquí sale el valor de T, el valor de T entra aquí y sale el valor de AX, ¿no? Y si sale el valor de AX ahí y tenemos el T, sale el valor de BX acá, ¿no? Y así se va. Y si ya tenemos el valor de T, calculamos el valor de BZ, ¿no? Y acá como que, bueno, ahí se va, a ver, vamos a ver aquí qué está haciendo. Bueno, utilizando todas esas ecuaciones, pues ya nos da las incógnitas, ¿no? Si nuestro único objetivo hubiese sido determinar la tensión T, podríamos haberlo hecho con facilidad estableciendo que la suma de los momentos respecto a la línea del eje Z es igual a 0. Ok, aquí es algo, ¿no? que podemos nosotros ahorrarnos tiempo en los ejercicios,
de manera más fácil. También habíamos dicho de que estas ecuaciones de sumatorio de momentos también es posible hacerlo en un eje, ¿no? Y bueno, si es que no hay momentos que calcular y solo hay las reacciones en A y en B, entonces trazo un eje de AB y la sumatoria de momentos en ese eje va a ser igual a 0. Y con eso ya tendría solamente, con una sola ecuación ya hallaría el valor de t. Si la respuesta, si la pregunta hubiera sido solamente determinar la reacción o la tensión del cable, nada más, ¿no? Eso es lo que dice esto, ¿no? A ver qué hora es, 11:20. Ya, eso es lo que... Ya, y este ejercicio que dice que una escalera de 20 kilogramos que se usa para alcanzar los estantes superiores en un almacén está apoyada en 2 ruedas con pestañas A y B, en 2 ruedas con pestañas A y B, montadas sobre un riel. Ahí está, eso es lo que quería saber. Este es un riel, esto de acá es un riel, entonces no hay reacción en ese sentido, ¿no? Si es que nosotros consideramos, bueno, en ese sentido, en el sentido AB no hay reacción. Aquí, pero sí hay reacción en este sentido y en el sentido vertical, ¿no? Porque el riel le genera una reacción que no le impide moverse, acercarse esta parte, el AB, acercarse hacia los estantes, ¿no? No le permite. Entonces sí hay una reacción. Y la reacción normal también. Eso se produce tanto en A como en B. Y en una rueda sin pestañas en C. En C hay una rueda sin pestañas, ¿okay? Que descansa sobre un riel fijo. Un riel fijo a la pared que descansa solamente. Ah, ya. Una rueda sin pestañas en C que descansa sobre un riel fijo a la pared. Aquí lo que me puedo preguntar es, de repente hay que ver si es que habría si fuera una pelota, digamos, si es que fuera una pelota aquí en C que se pueda mover de repente en este sentido, no generaría estas reacciones aquí, ¿no? Pero aquí dice que es en una rueda sin pestañas que descansa sobre un riel fijo. ¿Y el AB es movible? No. El riel AB dice que... Bueno, hay que seguir. Y un hombre de 80 kilogramos se para sobre la escalera y se inclina hacia la derecha. La línea de acción del peso combinado W del hombre y la escalera interseca. Este W ya es la combinación, dice, del peso del hombre combinado con el de la escalera, ¿no? Interseca el piso en el punto D. Determínense las reacciones en A, en B y en C. Ok. Solo que aquí esto no entiendo bien qué es, a qué se refiere una rueda sin pestañas en C. Vamos a ver aquí cómo ha hecho las reacciones y cómo se... Ah, claro, aquí exactamente es esto, ¿no? Es una rueda y como la rueda solamente tendría pues una reacción normal, ¿no? O
¿Se acuerdan que le dije como una pelota? Como si fuera una pelota. Tendría solamente una reacción normal. Porque descansa libremente, ¿no? Dice incluso que sin pestañas, ¿no? Esto en C era sin pestañas. Las pestañas en A y en B, ¿qué impedían? Impedían este movimiento de aquí, ¿no? Eso es lo que impiden las pestañas en A y B. Es por eso que acá hay una reacción en el eje K, en el eje Z. Las impiden mover en ese sentido. Y acá, como este es el riel, esto sin pestañas, como es sin pestañas, ¿no? Porque si tuviera pestañas, ¿para dónde apuntarían la reacción si es que tuviera pestañas? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Se pueden imaginar? ¿Se puede repetir? Si me dijeran que esta rueda en esta parte de arriba tiene pestañas, ¿ya? ¿Dónde apuntarían las otras reacciones si es que tuviera pestañas? En X y Y. Si tuviera pestañas, y mira, si el riel está así, ¿no? Todo el eje X, entonces si tuviera pestañas, la rueda, ¿no han visto esa rueda con pestañas? Me impediría un movimiento así, en el eje Y, ¿no? Me impide el movimiento en el eje Y. Porque tiene pestañas y si yo lo quiero mover para arriba, va a haber alguna reacción que me va a impedir las pestañas, ¿no? Pero como no tiene pestañas, entonces no me genera una fuerza opuesta si es que esto se va para arriba o para abajo. Entonces esa es la diferencia entre que dice en el punto C es una rueda sin pestañas y acá en el punto A es una rueda con pestañas. Si no tuviera pestañas en el punto A o B, entonces no habrían estas reacciones en el eje Z. Pero como hay pestañas, me impiden moverlo en ese sentido, en el sentido del eje Z. Y esas serían las reacciones, porque yo les digo, ¿hay reacción acaso de momentos aquí? ¿Esto impide que esto se caiga para gire, rote? Estas reacciones, ¿no?, de los rieles, me parece que acá estaban las reacciones del riel, ¿o no? En la clase presencial le mostré una tablita de las reacciones que ejercían. No sé si es que ahí estaba. Pero aquí no hay nada que me impida, así como dice que está simplemente apoyada, ¿no? Está apoyada, dijo. Acá ve, está apoyada en dos ruedas con pestañas A y B.
solamente está apoyado. No hay nada que si se quiere voltear, digamos, que se voltee con respecto a Z, ¿no? Un momento con respecto a Z. Yo les pregunto, ¿puede girar esa escalera si yo le hago un momento con respecto a Z? ¿Hay algo que le impida? ¿Se puede voltear? Sí, Sí, cierto, porque no hay nada que le impida, no hay una restricción, digamos. ¿Qué podría ser una restricción que le pueda impedir? De repente un empotramiento en B, ¿no? Un empotramiento en B le impide que giraría, ¿no? Que rote. Pero esto puede rotar, puede caerse esta escalera, porque simplemente están apoyadas y el apoyo te da el vertical, aquí es normal, ¿no? Aquí como es un apoyo de rueda es normal, pero como tiene pestañas también te da en el eje Z. Y acá, ¿no? Como no tiene pestañas, no te da en el eje Y. Pero como es una rueda apoyada, entonces te da solamente en este eje, en el eje Z aquí. Ahí, hasta ahí ha quedado claro, o alguien tiene duda, por favor. ¿Mm? está claro. Sí, ya. Bueno, ya, ok. Entonces ahí están esas reacciones, ¿no? Las reacciones, ¿cuántas tenemos aquí? Tenemos 5, ¿no? 5 reacciones que calcular. Bueno, lo de siempre es buscar la sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Y va acá, o sea, obviamente va a tener resultados, va a tener una respuesta, ¿no? Porque tiene incluso 5 ecuaciones, 5 incógnitas nomás, ¿no? Sumatoria de momentos la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en todos los ejes. Entonces sumas todos los ejes igual a 0, entonces ya tienes acá solamente hay J y K, no hay ninguna fuerza en I. En el eje X no hay ninguna fuerza, ¿no? Todo es JK y por eso es que sale acá es igual a 0, ¿no? En J y en K. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones, ¿no? Y justamente, miren, tengo 5 incógnitas. Decíamos que nos sobraba una, ¿no? O sea, nos faltaba una incógnita para utilizar la 6. Pero justamente el problema es esto con rieles. ¿Por qué? Porque aquí se está eliminando una fórmula, pues, una ecuación, ¿no? Porque no hay nada en el eje X. Entonces se está eliminando esa ecuación. Entonces, por eso que se elimina esa ecuación, se elimina la incógnita de X y entonces tendríamos 5 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿no? Por eso aquí están las 2 de la fuerza más el momento, que van a ser 3. Ya aquí pudimos haber hecho también sumatoria de momentos en B, también, ¿no? Pero se ha elegido sumatoria de momentos en A, ¿no? Entonces sería A cruz, de acá, el peso, ¿no? El AC cruz, esta fuerza de acá,
Bueno, acá por ejemplo el A cruz B, no sé si había dicho el A cruz B antes, ya, pero este AB, R de AB cruz la fuerza de B, que acá está, ¿no? Esa es la primera que han puesto acá. La otra es el R de A hasta, bueno, el peso me lo dan, aquí yo puedo hacer I, aquí es I y K, ¿dónde está I y K? Claro, aquí miren, tengo esta fuerza F, ¿no? Aquí no se ve muy bien cómo está, pero debe estar ahí en la escalera, ¿no? Pero lo que me importa, ¿se acuerdan? El principio de transmisibilidad, esta fuerza F yo la puedo trasladar aquí, a este punto, para abajo. Si yo la traslado de aquí para abajo, entonces sería el R de A hasta este punto. ¿Y cuál sería sus componentes de A hasta este punto? Sería 0,9i, ¿cierto? Y menos 0,6k, porque está aquí k. Entonces, eso es lo que se está poniendo acá. Cruz la fuerza, ¿no?, que tenemos aquí. Y el A cruz C. El R de AC cruz la fuerza en C, ¿no?, que es menos, que es K. La fuerza de C es K. Como el punto C, aquí que decía sobre el punto C, el punto C está aquí, está atrás, ¿no? Miren, esto de aquí es 0,6 más 0,6, está atrás, en el K está alejado 1,2, negativo del K, ¿no? En esa pared está, entonces aquí está el menos 1,2. El punto C en el eje Y es el punto C en el eje Y es 0, a ver, ¿cómo se ve? El punto C en ese eje Y está rigiendo desde el A. ¿Cuánto sería? ¿Estaría bien 0,6 o no? No. O está... ¿Cuánto le pondrían ahí en el eje Y? Acá, en este de aquí, 0, está bien este 0,6i, el que multiplica CK. 3J. Oh, 3J, el 3J está bien, pero el 0,6 no lo veo, el 0,6. De aquí a acá. ¿Qué dicen, ah? Aquí está difícil de verlo, ¿no? En la geometría. Yo me parece que el punto C, yo pensaba que según la figura el punto C podría estar en el mismo X que el B, ¿no? Entonces yo diría que sería 1,2, ¿no? Pero de repente no, de repente es 0,9. la mitad, ¿no? De repente está en la mitad.
Es eso lo que se está considerando. Ya vi. Ese es como si fuera un triángulo isósceles, esta escalera, ¿no? Como si fuera un triángulo isósceles. Entonces, si es 0.9 hasta 0.3, hasta acá de A a B hay 1.2, entonces el punto C está en la mitad, 0.6, ¿no? Solo que por la foto, como que yo pensaba que era el BC estaba en una línea recta, una línea en un mismo X, y solamente estaba inclinado el AC. Pero no, pues no, aquí ya estamos, con esto ya estamos viendo que es como un triángulo isósceles esto de acá. Y el 3 en el eje Y y el en el eje K menos un medio, ¿no? Por esta que se va hasta atrás. Ya. Cruz K se hace, se lo multiplica, ¿no? Y por J y cruz K, ya eso lo saben hacer. Obtenemos esto, pero ya con eso tendría que salir todo, pues. Ya tenemos 5 incógnitas y 5 ecuaciones, ¿no? Igualando a 0 cada componente en momentos y también igualando a 0 cada componente de las fuerzas. Y ya con eso pues se obtiene, ¿no? Ok, entonces hasta ahí correspondió la parte de equilibrios en 3 dimensiones. Ya habíamos visto equilibrio en 2 dimensiones, ahorita es equilibrio en 3 dimensiones. Y vamos a entrar a centroides y centros de masa. ¿Ok? Muy bien. A ver, el peso de un cuerpo no actúa en un solo punto, sino que está distribuido sobre un volumen, ¿no? Sin embargo, pues, el peso se puede representar con una sola fuerza. Ustedes saben, pues un elemento está constituido por varias partes, ¿no? Es como como armar varios cubos, ¿no? Cada cubito tiene un peso, así como acá, ¿no? Cada cubito tiene un peso. Pero se puede representar como una sola fuerza equivalente aplicada en un punto, ¿no? A esa fuerza que equivale a todas las fuerzas del peso de cada partecita de algún elemento, a toda esa fuerza equivalente, ¿no? Que me representa todas las otras fuercitas de los pesos, está aplicada en un punto que se llama centro de masa, ¿no? Centro de masa. Por ejemplo, cada parte de un automóvil tiene un peso: las llantas, el parabrisas, el timón, ¿no? El chasis, cada cosa tiene un peso, pero podemos representar su peso total con una sola fuerza que actúa en un punto del automóvil, ¿no? Ese punto es el centro de masa, donde actúa la fuerza del peso. Ese centro de masa, cuando estamos hablando nosotros de una masa, cuando estamos hablando de la distribución de masas, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de áreas, ¿ya? O volúmenes, o líneas, que ya son cosas geométricas. La masa no es una cosa geométrica, ya es una cosa, ¿qué diríamos? Una cosa física, ¿no? Tanto el área, volumen como la línea ya vendría a ser una cosa geométrica. Entonces el centroide viene a ser como un centro de masa, pero sin masa, ya hablando de la parte geométrica, ¿no? Lo definimos primero usando el concepto general de un peso ponderado.
solamente se está definiendo como peso, ¿ya? Aquí para la explicación nomás. Pero ya, ya hicimos esa observación, que el centro de masas es parte física, ¿no? Y los centroides estamos hablando de la geometría. No necesariamente un objeto, un cuerpo, coincide su centro de masa con su centroide, no necesariamente, porque geométricamente yo puedo construir algo que sea, digamos, simétrico, ¿no? Geométricamente, pero internamente yo puedo poner una partecita, de repente no hacerlo con plástico, sino una partecita solamente, ponerlo digamos, con metal, una partecita interna. Entonces estoy moviendo su centro de masa, más su centroide no lo estoy moviendo, porque geométricamente es simétrico, como habíamos dicho, ¿no? Entonces le hago ese ejemplo para que vean la diferencia, ¿no? Luego analizamos los centroides de área, volumen y líneas antes de presentar el centro de masa. Bueno, aquí, ¿no? Tenemos nosotros un área que sabemos pues que el área total es la suma de varias áreas chiquitas, ¿no? Pero esas áreas, como estamos diciendo, vamos a hablar un poquito de pesos, pero para que entiendan más que todo, ¿no? Esas áreas, cada área pesa una cosita, ¿no? Pesa algo, cada área. Entonces aquí, por ejemplo, se toma un diferencial de área, ¿no?, que pesa algo, ¿no? Si, por ejemplo, si esto es planar, esto es coplanar, esta figura, y tuviera un espesor uniforme fijo, ya estaríamos hablando de un volumen, ¿no? Y ese volumen, si le añadimos masa, ya va a haber un peso, ¿no? Entonces, para los cálculos, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar un elemento diferencial, como estamos hablando de centroides, va a ser diferencial de área, y este diferencial de área va a tener un X y va a tener un Y de esa diferencial de área. Entonces, que después para las fórmulas tendríamos que integrar, ¿no?, de repente desde X tanto hasta X tanto, ¿no?, de Y tanto a Y. Estos son movibles, ¿no? Estos X y Y acompañan a los diferenciales, a los varios millones de diferenciales de áreas que hay. Esta figura acá ya muestra el punto. Este punto ya es el centro, el centroide. Este punto ya es el centroide, que me representa dónde está ubicada la masa, ¿no? Si esto tuviera masa, ¿dónde está centralizada la masa? ¿Dónde se centra? Y eso es un punto de cualquier área o volumen, ¿no? No es que este centroide, el que representa toda la masa concentrada en un solo punto, no puede estar en cualquier punto, no puede estar aquí en un extremo, por ejemplo, ¿no? Va a estar en un lugar por adentro, pero en un lugar específico, con un X y Y definido, ¿no? Por eso la diferenciación aquí, que esta X con una raya ya es como decir el X del centro de masa y el Y del centro de masa, que ya les dije que a veces voy a estar hablando de centro de masa, pero también si vemos la parte de geometría, entonces estoy hablando de centroide, ¿ya? Bueno, el centroide tiene un X y un Y definido.
Entonces, donde X y Y son las coordenadas del elemento diferencial de área, ¿no? El subíndice A significa que la integración se actúa sobre el área completa en la figura. Aquí, lo que también ya habíamos visto con un ejemplito, ¿no? Ya habíamos visto esto en clase con un ejemplo. Esto que ya es el sistema equivalente, esto de acá, ya, y es el sistema equivalente porque yo ya estoy viendo dónde está apuntando, dónde está el centroide, ¿no? Que si fuera peso, si fuera peso yo tendría, ¿cuál sería el momento? ¿Cuál sería el momento, la sumatoria de momentos generado en Y de ese peso? Bueno, ahí ustedes me dirían, no tiene, no, son paralelos, pero ya mejor voy a hablar de centroide. Ya no es peso, sino el centroide. Este punto de centroide, esta área tiene un momento de área. Ya no estoy hablando de momento de peso, sino momento de área. ¿Ya? El momento de área de A en el eje, el momento de área de esta, ya de la resultante, de toda esta fuerza resultante con respecto al eje Y, ¿no? El momento de área, vamos a poner el momento de área con respecto al eje Y, va a ser, miren acá, en el tercero, ¿no? Voy a elegir un diferencial de área, que acá está el diferencial de área. ¿Y qué me va a importar si yo estoy aplicando momentos de área en respecto al eje Y? Me va a interesar el X de cada uno, entonces va a ser X. X. Y si yo quiero integrar todo, ¿no? Porque lo integro en todo el área, entonces aquí le pongo su integral, ¿no? Esto me va a representar los momentos en Y de todo el área, de toda esta área, ¿no? Porque ya lo estoy integrando. Pero este momento también tiene que ser igual a el momento que me da este sistema equivalente, que es toda esta área que está aquí, que va a ser aplicada en un solo punto con respecto a Y. Entonces toda esa área va a ser, ¿qué momento me genera esa área? Va a ser el total del área, ya el total, ya no diferencial, sino es el total de esto, multiplicado por el X raya que ya es definido, ¿no? Y entonces aquí yo para calcular dónde está ubicado el centroide en el eje X, ¿no? A qué X pertenece, entonces yo puedo pasar a dividir esto que tenía antes, ¿no? X por diferencial de área sobre el área, pero el área total también es una integral de la diferencial de área, ¿no? También es. Entonces eso es lo que se tiene acá, ¿no? Eso es lo que se tiene acá. Aquí se puede calcular tanto el X como el Y. El subíndice A significa la integración se efectúa sobre el área completa, como habíamos dicho. Aquí tenemos dos áreas, dos figuras.
que la primera figura, la primera en A, tiene un eje de simetría, es este de acá, ¿no? ¿Qué dice? Hay otra forma de definir también la simetría. La simetría dice que, o sea, un cuerpo tiene un eje de simetría si es que tú le trazas, si es que tú ves una parte de ese elemento y le trazas una perpendicular, ¿no?, opuesta, entonces sería acá una perpendicular y opuesta, ¿no?, con la misma longitud, y vas a encontrar área. Vas a encontrar parte del mismo elemento. Si se cumple eso, todo este cuerpo tiene simetría, ¿no?, si es que tú trazas una perpendicular respecto a ese eje. Tiene sentido, pues, ¿no? Porque, o sea, cualquier punto yo le trazo su perpendicular, siempre voy a encontrar en el otro lado opuesto lo mismo. Pero si no fuera, por ejemplo, si fuera así, si fuera este elemento, ¿ya? O sea, ese no tiene eje de simetría, porque imagínate, si cualquier línea que tú le traces, no existe línea que tú, por ejemplo, pongas acá un elemento, o digamos acá, perdón, lo voy a poner en X, que le trace una perpendicular y ya no encontramos elemento, ¿no? Entonces ya es diferente, ya no es el mismo elemento. Entonces, esto no es eje, no es simétrico, ¿no? ¿Por qué hablamos de pronto de esto, ¿no?, de un eje de simetría? Porque el centroide siempre va a estar ubicado sobre el eje de simetría, siempre. ¿Ya? Entonces ahí como que nos ayuda también un poco en algunos ejercicios que vamos a ver, ya se puede visualizar en qué eje está, y ya solamente tendríamos que definir de repente, si esto fuera XY, yo ya sabría en X dónde estaría, solamente me faltaría ver dónde está ubicado en Y, ¿no? Y ya. Entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplo utilizando estas fórmulas que hemos estado haciendo aquí arriba, estos de acá. ¿Para qué sirve estas fórmulas de aquí? Para calcular los centroides, ¿no?, de X y Y. Para calcular el centroide de este triángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agarrar un elemento diferencial siempre, ¿no? Agarramos un elemento diferencial, por ejemplo, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es sacar la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de esta línea? Sería h entre b, x. Esa sería la ecuación, ¿no? Porque es la pendiente, es el vertical entre el horizontal, multiplicado por x. Y no tiene más nada, más 0, más una constante, porque está en el 0, 0, parte del 0, 0. Entonces sería, ahí estaría la ecuación. Entonces lo que tendríamos que hacer es agarrar, como habíamos visto anteriormente, agarrar un elemento diferencial, ¿no?, y después hacer la integración con respecto a ese elemento diferencial, ¿no? Pero recuerden, pues, por ejemplo, tendríamos que calcular el x, sería la integral, ¿no? Recuerden acá, cuando acá hay x, acá se pone x, y ya se explicó, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es el x de cada elemento diferencial, y acá es el x total, ¿no?, el x final. Entonces, el x de cada elemento diferencial, pero este diferencial de área, ¿a qué es igual? Yo puedo sacar aquí cuánto vale esta área de aquí.
aquí yo ya puedo sacar directamente más rápido cómo sale esa fracción de área, ¿no? Porque yo tengo la altura, por ejemplo, si lo pongo a una distancia x, mi diferencial de x, yo le pongo a una distancia x, la altura va a ser el y va a ser hb entre x. Entonces mi diferencial de área, ¿en qué se va a convertir? El área de esta... si estamos agarrando un elemento diferencial, es como la regla de Simpson, ¿no? Como la regla de métodos de integración. ¿Ustedes ya han llevado cálculo integral? ¿O todavía? Chicos. Sí, ¿no? Ah, ya, ok, bacán, es requisito. Chévere. Entonces saben, pues, ¿no? Aquí, este es un elemento diferencial y cuando se integra, esto es como si fuera un rectángulo, ¿no? Por más que ustedes vean así, es como si fuera un rectángulo. Entonces, el área de este rectángulo, por más que aparece, ¿no? Aquí es un trapecio, no, pero no necesariamente, no siempre va a ser un triángulo, ¿no? Sí puede ser cualquier forma y el elemento diferencial va a ser un rectángulo, ¿no? Entonces, el x de aquí lo colocamos aquí y aquí el diferencial de área. Entonces vamos a sacar el área de la diferencial. De ancho tiene diferencial de x y de altura tiene h de bx. Ese es el diferencial de área. ¿No? Y lo dividimos con el diferencial de área, o también ustedes ya podrían hacer b por h entre 2 nada más, ¿no? Pero también, o sea, eso porque el ejercicio es así, ¿no? Es sencillo, pero sería lo mismo aquí. Sería diferencial de área, lo reemplazamos como ya lo habíamos hecho anteriormente y lo integramos, ¿no? Desde x, ¿dónde está x? De x de 0 a b, ¿no? Por eso aquí están los límites de integración. Entonces, dividiendo esto, obtenemos el valor de x y lo mismo para y, pero aquí, por ejemplo, yo les pregunto, viendo igual esta diferencial de área, ¿cuál es el momento generado, el momento de área generado de esta diferencial de área en respecto a x? Respecto a y era esta x, ¿cierto? De aquí hasta acá, todo este brazo. Ya, pero ahora con respecto a y, ¿cuál utilizamos? Utilizamos el centroide de este rectángulo, que sería en la mitad, en su eje de simetría. Entonces por eso es que aquí aparece la mitad de h entre bx, la mitad. Entonces el y de ese diferencial de área, ¿cuál sería el y? Sería la mitad, ¿no?, de lo que ya les expliqué, de esto, de la altura total, por el diferencial de área. El diferencial de área sigue siendo el mismo de antes, ¿no? Este de acá, igualito. Y acá esto también igual. Los límites se aplica y obtenemos el valor de x y y del triángulo. Ya. A ver qué dice acá. Ya, aquí terminamos con esto. Dice: conviene estar siempre alerta para aprovechar las oportunidades de verificar los resultados. En este ejemplo deberíamos asegurarnos de que el procedimiento de integración da el resultado correcto para el triángulo. Bueno, ya aquí solamente es que esto ya es conocido, ¿no? El área ya es conocida de un triángulo. Pero ese es un ejercicio de introducción y después vamos a estar haciendo más ejercicios. Ya, entonces hasta aquí nos quedamos, chicos. Ya son las 12 para que duerman. Y vamos a continuar mañana. Mañana continuamos la clase. Ya. Pero lo continuamos yo creo que más temprano. Voy a ver si puede ser a las 7 o 6. Le voy avisando. ¿Por qué? Porque quiero hacer